Hola, mi nombre es Estefanía Romero y hoy les voy a hablar acerca del artículo de investigación escrito por Marcus Schulz en el 2012 que lo nombró Nuevos medios y movilización transnacional, el caso del movimiento zapatista. Empecemos por un breve contexto del movimiento zapatista, que son unos indígenas mayas del estado mexicano, específicamente en Chiapas, que se alzaron en armas como reivindicación política en contra de una política de gobierno. La investigación entonces es un tipo de investigación mixta, una investigación además empírica, como lo menciona reiteradas veces el autor, una investigación basada bajo supuestos también, que entonces busca unir y conectar estos datos que encuentra para darle solución a la problemática principal, que es cuál es la influencia de la Internet en el levantamiento zapatista y en el movimiento transnacional. Para desarrollar esa pregunta, entonces se plantea varios objetivos, principalmente tres en preguntas. La primera sería: ¿cuál es el papel de la Internet en la insurgencia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional? La segunda, o el segundo paso a cumplir, es cuáles fueron las repercusiones de los mensajes difundidos por los medios de comunicación masivos en la opinión pública, recordando que los medios de comunicación masiva son los que están de parte del Estado, es decir, son los que difunden el mensaje del Estado. Y finalmente, ¿cuál es la importancia que tiene la movilización transnacional en el conflicto, específicamente en el conflicto entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el Estado mexicano? Para esta investigación utiliza una metodología de análisis del discurso de los medios de comunicación. Los medios de comunicación, específicamente los aliados al gobierno mexicano. También hace un análisis de contenido de una lista de correos electrónicos a la cual pueden acceder mediante recolección de información, y también hace un análisis de contenido de medios alternativos que surgieron durante el tiempo del conflicto armado en México. Algunas técnicas que utilizó era como, además de el análisis de discurso y de contenido, también era precisamente porque buscaba datos específicos, empíricos, era conectarse con diferentes medios de comunicación, buscar en páginas, buscar momentos importantes y hacer una relación, una comparación, y de ahí sacar cierto tipo de conclusiones e hipótesis. Para el marco teórico, entonces, de esta investigación, menciona mucho a Manuel Castel, principalmente bajo el concepto de sociedades de red, y lo compara además haciendo que la investigación sea más amplia y más nutrida y no con una verdad asegurada. La compara con Guiomar Rovira, otro autor, que menciona que Castel, por ejemplo, no hizo un análisis de los datos a profundidad y que fue selectivo a la hora de hablar de las sociedades de red. ¿Por qué? Porque vemos que el caso de los zapatistas es un caso donde es un ejército de liberación nacional, un movimiento social que utiliza la internet y utiliza las redes sociales como una herramienta principal para generar movilización y para generar como una red y una vinculación también con las otras personas de la sociedad, incluyendo personas no mexicanas. Por eso entonces se pasa a hablar de algunos conceptos como uno de los principales, que es la movilización transnacional. Este concepto de movilización transnacional, el autor lo menciona como la unión entonces de diferentes grupos, diferentes asociaciones y colectividades que se unen siendo desde diferentes nacionalidades en pro de la lucha zapatista. Entonces son diferentes activistas de este ejército, de este movimiento social, que a través de la internet se conectan y pueden conjuntamente hacer contrarrestar entonces
el poder hegemónico del Estado y contrarrestar también toda esa información que constantemente el Estado mexicano le enviaba a los ciudadanos. Otro concepto importante es la globalización. Gracias a esta expansión, a esta globalización que propiamente de la Internet, pues la Internet empieza a jugar un papel fundamental dentro del desarrollo de la lucha zapatista, gracias a que pone en opinión pública una posición diferente a la que normalmente estaba, a la que normalmente se ejecutaba y se realizaba gracias a los medios de comunicación y al poder estatal que se ejercía en México. Y comunicación política es el último concepto trabajado, uno de los más importantes también, que habla acerca de cómo este movimiento social empieza a implicar la comunicación y una comunicación diferente en su discurso y en su quehacer, ya que para el ejército zapatista era fundamental la Internet y que sus activistas compartieran toda la información, todos los correos, llegando hasta a 300.000 correos por año y a expandir pues el conocimiento de la lucha zapatista a gran escala. Por último, las conclusiones del artículo son 9. La primera es que el Internet contribuyó a contrarrestar el esfuerzo del gobierno por manipular y hegemonizar pues, la información. La segunda es que el impacto de la Internet en México fue limitado por su bajo índice de penetración. Esta también va ligada a que el papel de la Internet era menor en México que a nivel global, debido a que en México pues, no tenían tanto acceso. También otra conclusión es que pese a que la Internet no tuvo un alcance masivo, fue una herramienta que conectó diferentes activistas a nivel global, a nivel mundial, que esto lo hace transnacional. También pues nos habla de que los activistas llevaban una delantera al gobierno al principio, cuando el ejército zapatista se levanta, pero que el gobierno finalmente, gracias al poder que tenía, pudo ponerse a nivel de la comunicación que llevaba el ejército zapatista. Y finalmente nos habla que el impacto del Internet en México y uno de los hallazgos más fundamentales es que agudizó la desigualdad, puesto que las personas que podían acceder a Internet eran personas que tenían la capacidad económica de hacerlo. De resto, ninguna otra persona pues podía hacerlo. Y finalmente, esto lo obliga a que los activistas mayoritariamente eran de otros países, principalmente pues de Norteamérica, y que fueron quienes impulsaron una red transnacional, una movilización transnacional. Muchas gracias.